Bienvenidos a El mundo que se avecina. Cerebro humano con corazón. Y esta semana y en este capítulo, ¿se puede estar en un cuerpo equivocado? ¿Cuál es la relación entre sexualidad humana y personalidad e identidad personal? Un tema tan conflictivo, tan candente y que nos preocupa tanto a los padres y a la sociedad. Y para tratarlo con rigor, con seriedad, pues contamos con Natalia López Moratalla. ¿Qué tal, Natalia? Muy bien. Ella es catedrática emérita de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Navarra y hemos querido tratar este tema con ella porque la primera pregunta que quiero hacerte, Natalia, es: ¿científicamente se puede estar en un cuerpo equivocado? Bueno, científicamente existe la transexualidad, como ahora puedo desarrollar, pero el estar en un cuerpo equivocado es una forma de hablar, sí. Es decir, es sentirse que el sexo que tiene biológico, desde que es un feto o desde el inicio es chicos, chicas, es decir, eso no tiene, la sexualidad es así en el cuerpo y en el cerebro. Entonces, lo que hay en la transexualidad científicamente es un cuerpo sano, perfecto, y sin embargo un trastorno, bueno, que no gusta llamarlo trastorno, pues una alteración de una red cerebral. Y eso es medible, eso es visible para un científico como sí, tú, sí, ¿no? Sí. Es decir, yo no he trabajado directamente en ese campo, pero estudio los artículos que he publicado, muchísimos, que muestran que el transexual, el sentirse del género contrario al sexo biológico, pues es un problema, ¿no? Bueno, entonces, es decir, el cuerpo es sexuado y el cerebro es sexuado, como hemos visto ya sí. También en algunos momentos. Bueno, entonces, hemos hablado también de que hay en toda persona dos niveles, el nivel biológico y el nivel del espíritu, de la convivencia con los demás, que están íntimamente fundidos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el cerebro, que es sustrato de una parte del cuerpo y sustrato de la mente, que corresponde a ese otro nivel, pues hay una distorsión de la red que percibe el propio cuerpo. Como hay grupos de neuronas, pues hay un grupo, una red que permite que nosotros nos reconozcamos en nuestro propio cuerpo, ¿no? Sí. Y esa red está distorsionada, y está distorsionada en esas personas que son mínimas, un porcentaje mínimo, está distorsionada de forma que en vez de percibir el cuerpo normal, este soy yo, ¿no? Pues lo perciben con un rechazo y un asco a sus partes sexuadas, ¿no? Un problema cerebral muy importante y muy serio, muy grave, ¿no? Porque además sienten pues lo que se ha llamado disforia de género, que es ese rechazo a las partes sexuadas de su cuerpo, de donde procede un deseo de ser del cuerpo contrario, de tener el cuerpo contrario. Bien, esto es así y es para un número de personas, pero es mínimo. Lo normal, transexuales y en niños, en adolescentes, en adultos, es que lo que haya es un contagio social, sobre todo en adolescentes, es decir, y más pequeños, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, veíamos la semana pasada que las consecuencias que tiene el maltrato infantil. Bueno, pues se ha visto que prácticamente todos o muchísimos de los niños que empiezan a decir, o de los adolescentes que se quieren cambiar el cuerpo, en vez de atender al cerebro, que se quieren cambiar el cuerpo, son niños que han sufrido experiencias adversas en la infancia de algún tipo, ¿no? Entonces tienen ese dolor,
como esto está de moda y no se habla, se habla de esto y no se habla de atenderles psicológicamente, psíquicamente, lo que necesiten, arreglarles el cerebro, que es lo que tienen mal, en vez de modificarle el cuerpo, que lo tienen perfecto, pues sienten ese trauma que tienen, les parece, o lo confunde, o les hacen confundirlo por la moda con la disforia de género. Y entonces quieren empezar y participar en los programas de... ¿Qué edades empieza eso? Bueno, el niño... a ver, hay niños que también son, ¿no? Como hay mayores, ¿no? El porcentaje de niños no se conoce, porque no se analiza. No se le hace un análisis genético, no se le ve cómo está el cerebro, no se le ve psíquicamente qué tiene, si tiene otro problema que se mezcla con esa disforia, que parece lo mismo, ¿no? No tienen un diagnóstico claro, entonces, pero hay niños que sí lo son y que permanecen después de la pubertad, ¿no? y que ya permanecen bien. Eso es un problema que no se corrige, aunque se hace con el cambio de cuerpo. Ahora volveremos ahí, ¿no? Entonces, los niños, el que es niño empieza a querer ser niña y la niña a querer ser niño muy pronto, muy pronto. Ahora es muy difícil de saber si eso es innato, porque se les da a elegir. Muchos centros educativos tienen obligación de darles a elegir. Yo lo he visto en Suecia, llevar a niños y niñas de 5 años, la edad que empiezan a saberse niño o niña, ¿no? Y tener, bueno, pues se les da a elegir, se les lleva a un parque con muchos otros niños, a ver qué te gustaría ser, pues lo que les sea más atractivo en ese momento, ¿no? Es decir, y ya empiezan, y como inmediatamente empiezan a cambiarle el uniforme, a hacerle la ropa, tal, no sé cuánto, pues llega un momento en que o bien pasa o permanece, ¿no? Otro empiezan más tarde, es la de rápido, contagio rápido, ¿no? Es decir, que llega un momento en que grupos de adolescentes de pronto empiezan hay publicaciones donde han contado con los padres y con todo lo que, en la que se ve cómo empiezan su grupo se reduce a unos pocos y esos empiezan cada uno a otro, ¿no? A quererse cambiar el sexo del cuerpo, que el sexo no se puede cambiar, se puede cambiar el cuerpo, ¿no? Los caracteres genitales. Entonces, solo. Entonces, bien, pues esos niños, al analizarles para hacer la historia y tal, para esas publicaciones, todos 100% de esos que se han analizado, que no son todos, lógicamente, de los que se han analizado, tenían experiencias adversas, muchas sexuales, experiencias traumáticas, abusos o mal uso desde muy pequeños, vamos, desde muy jovencitos, ¿no? Tenían un trauma ahí, ¿no? Y bueno, pues lo comparan, vamos, lo confunden y les hacen confundir, porque en el momento que dice que un niño que quiere ser niña, empiezan, si es pequeño, se le corta la pubertad para que tengan más tiempo, para que no tengan las hormonas tan pronto, etcétera, con todas las consecuencias que tiene bloquearle la pubertad para el sistema, para los huesos, para el hígado, todo, ¿no? Y después de bloquear la pubertad se deja que salga. Antes de que salga, estando cortada, empiezan a darle las hormonas contrarias. Entonces, ¿qué pasa? Que las hormonas de inmediato van cambiando algunos caracteres sexuales, y pues el pecho, etcétera, ¿no? Entonces, se sienten como bien, se sienten mejor. ¿Por qué? Porque al tener el cuerpo que desean,
caracteres del cuerpo que deseas quitan un poco esa tensión interior, ¿no? Y luego, después del tratamiento hormonal, también pueden pasar a una cirugía. Llega un momento, las hormonas son de por vida para todos, para adultos, jóvenes y niños, ¿no? Y bueno, cuando empieza el tratamiento ya son pospúberes, ¿no? Pues la cirugía la pueden empezar a los 16 años, es irreversible. Sin permiso, según la ley, sin permiso de los padres. Y me parece súper fuerte, sin diagnóstico, porque si se hiciera un simple diagnóstico psíquico, incluso psicológico, que habría de ahí que veas qué hay, qué le pasa, que tiene esa mente, que tiene ese alma, ¿no? Es decir, pues sabrías que es otra cosa y que hay que tratarla de otra forma y que esto no lo va a corregir. Es decir, es que el sistema en que se ha emprendido, impuesto por la ideología de género, es tremendo, porque solo con la sospecha, solo con que el niño se perciba de otra forma, ¿no? Pero no es. Es como el que se percibe como león, pues mira, no eres un león, eres una persona, ¿no? También los hay, que se perciben pez, sí, se perciben... Sí, bueno, puestos a percibirse de esto, pero bueno, mucho más serio es percibirse del sexo contrario y sufrir por eso. Pero hay que ver si ese sufrimiento viene de esa malformación de esa red neuronal. El resto del cerebro está bien, pero la red que nos percibe, el que percibe en nuestro propio cuerpo, está distorsionada en esas personas. Entonces hay que corregirle el cerebro. No cambiar el cuerpo que está bien, es como una inversión completa de la realidad, ¿no? Natalia, ¿qué diferencia hay entre transexualismo o transexual y transgénero? Bueno, no se atreven a definirlo. La ley nuestra, por ejemplo, habla de una cosa y de otra, distinguiéndolas, o sea, no es que le parezca, no, es que a él sea igual, ¿no? Digan que es igual, pero hablan siempre de las dos cosas sin... Bueno, entonces... La idea clara, por lo que dicen, es transexual el que tiene esa alteración genética, de los receptores de hormonas, eso está bastante estudiado, en definitiva del DNA y por tanto, o sea, de la expresión de los genes. Esa expresión es la que conlleva esa alteración en el cerebro, ¿no? Ese es transexual. No es una... O sea, sienten que quieren ser del otro sexo, pero por el dolor que tienen con su identidad, que hay un defecto en la identidad, porque se sienten distintos de lo que son, ¿no? La identidad es el plano, es que hay un plano biológico, y la identidad, que es del plano personal, de la convivencia con los demás, de la libertad, es que está fundido con arrastra el cuerpo. Si aquí en el organismo, en el cerebro, hay algo mal, sí, pues entonces hay una alteración de la identidad, ¿no? Ese problema es serio, no es frecuente y se podría tratar, pero hay que distinguirlos. Pero está prohibido el diagnóstico, que es lo más fuerte que hay. Ley, digamos, ¿no? Sí, por la legislación. Por la legislación. Entonces, claro, por una parte no nos dejan investigar. Es muy difícil conseguir medios y tal para una investigación. Yo estoy ahora coordinando con la sexualidad en niños, o sea, la transexualidad, y es dificilísimo tener muestras y demás, ¿no? Bueno, entonces ahí nos encontramos con eso. Entonces no hay diagnóstico, no se les explica las consecuencias del tratamiento. Se les aplica sin más, basta con que diga que quiera ser y se apunta en el registro, puede empezar el tratamiento. Entonces, lo que llaman un tratamiento, que es la hormonación y la cirugía, ¿no? En los niños antes quitarle la pubertad, los bloqueadores de la pubertad. Entonces no se les explica las consecuencias que va a tener y un niño además no puede entender
Lo vimos en el capítulo anterior, ¿no? Que todavía no tenía el niño adolescente claro, las conexiones para madurar ciertas decisiones. Claro, y esta es muy importante, esta ¿no? Es muy de por importante. vida, ¿no? Es de por vida y además, según la etapa, ya es irreversible en cierta medida. La cirugía, por supuesto. Pero entonces queda un cuerpo machacado. Perdona, que no has definido transgénero. O sea, has definido un poco y transgénero es sí. el que se siente. Simplemente, sin más. se percibe. Se percibe, que normalmente es por otra causa. Y puede llegar hasta el transvers, hacia no la cirugía y hormonación, sino simplemente vestirse como mujer. Ahora está muy de moda, lo ves por ahí, ¿no? Sí. Chicos que van pues con pero su falda, eso entra dentro de ese género fluido, que tal, que, sí. Un rato es una cosa, otro rato sí. es otra, pero va contra la realidad del cuerpo. Pero que ese sería otro contagio social que en estos momentos sí. se produce, ¿no? Sí, claro, mientras no entren en programas de cambio de género, de afirmación del género que desean, etcétera, pues podemos decir tiene menos importancia, le influirá psicológicamente, por supuesto, y tal, pero es más reversible. Entonces, transgénero sería el que no es transexual, pero se siente por otros motivos o por simplemente quiere, ¿no? Pero normalmente hay otro motivo que le produce esa angustia. Que se puede confundir. Puede ser ahora por frivolidad, es decir, más que incluso por un maltrato o una angustia, lo que decíamos, porque está de moda y que por tanto ahora jóvenes que a lo mejor no hayan... Pero si no sienten esa disforia, sí. Pues simplemente, pues ahora soy por lo esa que sea, diversidad, ¿no? Que dicen algunos, ¿no? Decir, bueno, podemos ser todo, incluso en orientación sexual y tal. Sí, en todo. En esa moda actual, ¿no? Que lo vemos. Y temporalmente, ahora me manifiesto así, ahora me percibo así, y luego me percibo otro así. Fenómeno. Eso es otro fenómeno. Pero bueno, muy extendido. Está muy, está muy ligado, por supuesto, ¿no? Porque forma parte de la ideología de género. Pero, claro, el problema es no tratar lo que realmente tienen, porque la mayoría, un porcentaje altísimo de lo estudiado. Porque no hay diagnóstico. Porque no hay diagnóstico y porque tienen una lesión mental, cerebral, un trauma. Eso no se dice en negativo, simplemente es un hecho. Es un hecho. O sea, que a veces cuando escuchas esto dicen, no, es que te están tratando de enfermo mental. No. Es un hecho. Hay una función del cerebro, como puede pasar con otras, ¿no? Sí, en el transexual hay una alteración del cerebro. Y que científicamente se puede demostrar, ¿no? Está demostradísimo. Eso está admitido, o sea, demostrado a todos los niveles en adultos. Bueno, eso no lo niega nadie que conozcan. Tampoco se dice normalmente, ¿no? Yo me doy cuenta que a veces hablando de este tema como que sorprende que haya una alteración cerebral, pero vamos, es que está desconfigurada, los puntos que unen las conexiones son distintos en el cerebro de una persona que no es transexual, del que nos llaman cis, no transexuales, ¿no? Los cis y los trans son dos cerebros en esa región, el resto no. Pero esa región que justamente en la que percibe el cuerpo, esa distorsión le hace sentir repugnancia, tiene que ser muy fuerte y tiene que producir mucho, ¿no? un sufrimiento muy fuerte, porque claro, que te repugne tu cuerpo es muy fuerte, ¿no? Y por eso es la disforia. Pero esa disforia puede venir de otras que no tienen esa alteración, que habría que tratarle. Esos defectos pues, que pueden ser de depresiones quizás más fuertes, distintas enfermedades psíquicas, que no es que sean los transexuales enfermos psíquicos, estos, los transgéneros, sino que simplemente tienen una alteración, tienen unas manifestaciones de autolesión, es decir, que les lleva, por ese sufrimiento mental, les lleva a autolesionarse y buscan esta salida porque tienen acceso, porque piensa que, y de inmediato, como baja la tensión, se sienten mejor, pero eso de por vida tomando hormonas
y no digo nada, con la cirugía no es solución. Natalia, tú fuiste vocal, si recuerdo bien, 10 años en el Comité Bioético de España, sí. ¿no? Justo supo en los momentos que se discutía a nivel del gobierno la ley trans. No entramos en ese momento. No entrasteis. No. Pero si estuvieses ahora en el comité, bueno, yo en algún momento darías? quise. ¿Qué consejo? Porque, claro, informar. Claramente, 4 puntos. Es que para cualquier cosa hay el consentimiento informado, ¿no? Pero no se da, no se explica. En una operación, además, un niño no tiene el consentimiento informado. Y el consentimiento informado para el tratamiento, si no le explicas las consecuencias del tratamiento, no hay consentimiento. O sea, para ti, la legislación actual, ¿cuáles son los temas que desde un comité de bioética cambiarías, ¿no? O recomendarías cambiar de inmediato? Sí, pues que haya un diagnóstico, en primer lugar. Por tanto, cuando acude una persona al psicólogo, al psiquiatra o al centro de modificación del género, haya un diagnóstico serio. ¿Y eso lo hacen quién? ¿Los psicólogos? Lo tienen que hacer, por una parte, lo podrían hacer desde genetistas, sí, a neurólogos, sí, y endocrinos, o sea, los mismos que forman el núcleo para el cambio del género, ¿no? La modificación del cuerpo. Entonces, primero diagnóstico, después información. ¿A los padres? A los padres, por supuesto, pero la ley lo deja sin permiso. Si los padres se oponen, pueden hasta multarles. Ya, pero habría que cambiarlo. Claro, el punto a cambiar, por eso voy diciendo. ¿Cuáles serían tus propuestas? Hacer diagnóstico, sí, impulsar la investigación de tratamientos, de las consecuencias, es decir, investigar qué pasa exactamente en esas personas. Porque claro, ahora hablar con propiedad. Hay países que están más adelantados, ¿no? Bueno, países que están volviendo muchos. En Europa hay 4 o 5 ya, sí, que es Finlandia, Suecia, Francia, Inglaterra y alguno más que no me acuerdo ahora. Están echando marcha atrás completamente. Están viendo las consecuencias. Porque además, como muchos no son, y claro, el cambiarles el cuerpo solo les crea nuevos problemas. Llegan al suicidio. Sí, hay un índice de suicidio alto, claro. Comparado con el niño normal, quiero decir, el término normal sé que no, que no gusta, vamos, que puede herir, ¿no? Pero, disculpas, pero quiero decir, del niño que no tiene esa problemática, pues es mayor el suicidio, claro. El suicidio es después de haberle cambiado el cuerpo y también ha pasado un proceso duro de hormonación, incluso de rechazo, y hay muchas causas que pueden... Pero las denuncias que se están planteando en España, ya hay una asociación que va estableciendo esas denuncias, y hay muchas, es que no le han dicho nada, que no le han curado y que ahora tienen un cuerpo muchas veces impotente, por supuesto estéril, infecundo, o sea, que, bueno, que no saben si mucha problemática. ¿Al ginecólogo o al urólogo? No, sí. ¿Verdad? Ahora, en la ley española ha recogido en la última versión que no la posibilidad de atenderle. Siendo un hombre. Sí. Bueno, es que claro, que hemos de hablar de estos temas, porque claro, son muchos temas que se alteran, ¿no? Sí, yo creo que esos 3 puntos son fundamentales: diagnóstico, información del tratamiento respecto a la ley y dejar investigar, fomentar la investigación, porque es un tema nuevo. Entonces, ahí hay realmente lesiones, situaciones muy duras, pues vamos a atacarles en este sentido, ¿no? Y luego creo que hace muchísima falta, ¿no? Yo, un tema que me cuesta trabajo hablar de él, porque me parece muy duro, pero me ofrezco con facilidad, ¿no? El afecto, porque me parece que la sociedad tiene que conocerlo.
Y como es políticamente incorrecto, es muy difícil. Es el tema quizás más fuerte, como más directamente, donde una ideología ha influido en la ciencia médica en este caso. Y bueno, ya hay muchas protestas de la Sociedad de Endocrinología, de Pediatría, fundamentalmente, ¿no? De decir, ¿dónde vamos? Respecto al tratamiento, pero no ha surgido todavía por parte de la genética, es decir, sociedades que podrían potenciar, claro. Es muy difícil, muy fácil hablar cuando no tienes dificultades para investigar, más que las normales, que tienes que ir a proyectos. Pero cuando no existen proyectos para estos temas, porque son temas prohibidos, es muy difícil el poderlo llevar a cabo, ¿no? de ahí, pero hace falta una información potente y rápida, porque esto es irreversible, lo que ya se haga. Natalia, se nos termina el tiempo, pero te agradezco muchísimo la claridad, la valentía en los temas de frontera que dije al principio del programa, que te gusta entrar y que nos ayuda, ¿no? Porque al final es un tema que está haciendo sufrir a muchas personas, ¿no? Y por tanto la ideología no tendría que participar aquí. La ciencia tiene mucho que decir. Y bueno, y los padres también, ¿no? Porque en definitiva, como vimos en otros programas, en otros capítulos, perdón, pues están en proceso de maduración en determinadas edades, y hay decisiones que, bueno, que según que tienes que firmar no sé cuántas autorizaciones, ¿no? Y para este tema tan serio que, sobre todo, repito, ¿no? Evitaría muchos sufrimientos, ¿no? Y tratar también a aquellos que tienen el sufrimiento porque tienen realmente el problema, ¿no? Que también hay que entenderlo, ¿no? O sea, que habrá que legislar bien, ¿no? Para captar también esa problemática con un tema directo. Pero mientras sea algo fluido y elegible, pues es difícil hacerle frente. Bueno, Natalia, te agradezco muchísimo que hayas querido tratar este tema y nos vemos la semana que viene. Estupendo.